A ver, ¿qué conocemos sobre evaluación de proyectos? ¿Qué cosa será esto de evaluación de proyectos? ¿Qué es evaluación de proyectos? ¿No? La evaluación de proyectos es un conjunto de herramientas y técnicas que tienen como objetivo final, ¿no? El evaluar la creación de valor que pueda tener una compañía en el ámbito privado, por supuesto, en el ámbito privado, ¿no? Y creación de valores es ver si lo que yo voy a implementar a futuro me va a rendir o no, me va a generar rentabilidad o no. Y para llegar a eso, obviamente, hay un conjunto de herramientas, como decía su compañero, no solamente de índole financiero. Efectivamente, aquí en el curso nos vamos a enfocar en las de índole financiero, pero obviamente, ¿no? Estas herramientas de índole financiero se nutren de información de diverso tipo, como información de mercado, información operacional, información de producción, tecnología, etcétera, ¿no? Es una serie de conjunto de informaciones que luego se resumen en un informe para ver si esa decisión de implementar el proyecto va a ser viable o no va a ser viable, ¿correcto? Tomamos siempre es bueno tomar en cuenta el pasado, ¿no? Para poder hacer proyecciones. Ahora, sin embargo, recuerden que en el ámbito financiero siempre estamos hablando de futuro, ¿no? Obviamente, el pasado nos sirve para sacar estadísticas, ¿no? Para sacar estadísticas, pero para ver si efectivamente algún tipo de comportamiento del pasado nos va a servir para extrapolar algún tipo de inferencia sobre el futuro, ¿no? O sobre todo en el campo financiero, como ustedes conocen, esencialmente hacemos ya uso de herramientas que nos van a servir para poder de alguna manera, entre comillas, predecir ese futuro. Ya ustedes conocen que hay obviamente una serie de pautas que se siguen para poder predecir ese futuro, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de herramientas las vamos a aprender en nuestro curso de evaluación de proyectos, ¿ok? Creación de valor. Y aquí abro nuevamente mi pizarra. Dice creación de valor. Creación de valor. Técnicamente, ya visto desde el punto de vista de evaluación de proyectos, ¿no? En el ámbito económico financiero, crear valor es generar mayor valor para los accionistas, inversionistas, ¿no? De una compañía. ¿Ya? Esto es fundamental tomarlo en cuenta. Crear valor significa no generar mayor valor para los accionistas o inversionistas de la compañía. ¿Cómo es esto? Entonces ustedes dirán, pero a ver, quiero un poquito tratar de entender y vincular más esto a algo más aterrizado, a algo que ustedes ya traen como conocimiento adquirido previo, ¿no? Generar mayor valor para los accionistas significa que el precio, por ejemplo, de sus acciones o de su valor patrimonial crezca en el tiempo, ¿no? Y efectivamente, como ustedes han estado mencionando en sus participaciones, obviamente este precio de las acciones o de valor patrimonial de la compañía van a crecer en el tiempo siempre y cuando tengan proyectos rentables, por supuesto. Proyectos rentables. Se genera rentabilidad. ¿No? Aprendieron desde su curso de finanzas aplicadas, ¿no? Es importante para las empresas en primera instancia tener liquidez, ¿no? Pero sobre todo, ya la liquidez está vinculada al corto plazo, pero ya en el mediano y en el largo plazo lo que interesa es la rentabilidad. Es decir, que se genere un mayor valor al dinero que ponen los socios o inversionistas de la compañía en los proyectos que están financiando, que ellos están, para los cuales ellos están poniendo la plata, para los cuales ellos están poniendo el capital. Y lo que ellos quieren es retorno, ellos le llaman pues rentabilidad, ¿no? Entonces, estos proyectos rentables, ¿qué es lo que van a determinar, no? Directamente. Aquí vamos a vincular con algo que ustedes ya conocen, ¿ya? Con algo que ustedes ya conocen. O sea, ¿con qué está vinculado? Está vinculado con que se generen mayores dividendos. Claro, en la medida en que yo tenga más proyectos rentables, los inversionistas van a generar mayores dividendos, ¿no? Mayores dividendos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque van a poder sacar su platita,
¿no? A través de dividendos. Ustedes conocen que la forma como los inversionistas, los accionistas de una compañía hacen retiro de las utilidades es a través de los dividendos. Por eso nosotros en finanzas ya hablamos en general y en evaluación de proyectos, por supuesto, también hablamos, y esta ya es una jerga que tenemos que usarla constantemente en nuestro curso, chicas y muchachos, de flujos de caja. ¿De qué depende que haya dividendos? Obviamente dependerá de que haya flujos de caja, ¿no? Ya no solamente hablamos de utilidades, ¿ve? Sino hablamos de flujos de caja. En nuestro curso de evaluación de proyectos, constantemente vamos a estar hablando de flujos de caja, ¿no? O sea, a la relación, ¿no? Flujos de caja. Solamente las utilidades que se transforman en efectivo, pues, en flujos de caja. Eso es lo que nos va a interesar. Es importante que una empresa tenga utilidades, por supuesto, porque eso está condicionando la rentabilidad, ¿no? O sea, en la medida en que la empresa tenga utilidades, va a ser una empresa rentable, ¿correcto? Pero solamente que haya utilidades, sino sobre todo que estas utilidades sean líquidas, es decir, que se transformen en efectivo, ¿no? Porque a través de esta transformación en efectivo, los socios, los inversionistas de la compañía van a poder, ¿no? Generar mayores dividendos. Dice, ¿no? ¿De qué depende la valorización del precio de las acciones? Depende de sus dividendos traídos a valor presente, ¿no? Esto es lo que ustedes vieron, si tenía una tasa de crecimiento también, ¿no? O sea, era toda había distintos modelos, pero esencialmente decían de qué depende de cómo evolucionen los dividendos, decían, ¿no? ¿De qué depende el precio de las acciones? Dependerá, ¿no? Dice, dependerá del comportamiento de los dividendos futuros y estos también van creciendo en el tiempo, ¿no? Esto es lo que ustedes aprendieron en su cursito de finanzas aplicadas, ¿correcto? Entonces, efectivamente, pues, solamente en la medida que una compañía genere mayores dividendos, va a poder hacer crecer, ¿no? El valor para los accionistas, es decir, va a poder hacer crecer el precio de sus acciones, va a poder hacer crecer el precio de sus acciones, no hay otra forma, ¿ya? O sea, por eso es que las compañías constantemente están creando e implementando proyectos. Cuando nosotros les mostrábamos en el curso de finanzas aplicadas los dividendos futuros traídos a valor presente, oye, pero ¿cómo se generan estos dividendos? Estos dividendos se generan porque las compañías desarrollan, ¿ya? Las compañías desarrollan intensivamente proyectos o deben de desarrollarlos, porque es la única forma en las que las compañías pueden aspirar a que haya un crecimiento de los dividendos. No hay otra forma, ¿no? O sea, que haya un crecimiento de los dividendos, ¿no? Esto es que las compañías desarrollen directamente, intensivamente proyectos. Solamente las compañías que son capaces de desarrollar intensivamente evaluación de proyectos, implementación de proyectos, ejecución de proyectos, son aquellas compañías que tienen obviamente muchísimo más posibilidades de crear valor, incrementar el precio de las acciones, incrementar el valor patrimonial de los inversionistas o de los accionistas de la compañía. Por eso es que ustedes han visto lo que las compañías pues desarrollan proyectos. Dice, oye, yo soy una compañía que hoy día atiende el mercado Lima, ¿no? Luego dice, no, ahora me quiero ir al mercado provincias, ¿no? Otras compañías dirán, no, ahora yo me quiero ir al mercado nacional, ¿no? Y cada expansión hacia un mercado nuevo, cada expansión hacia nuevos mercados de exportación, lo tienen que evaluar como un proyecto, ¿no? O hay otras compañías que se organizan pues por unidad de negocio, ¿no? Entonces yo tengo hoy día una tienda en San Miguel, ¿no? Hoy día, el día de mañana quiero tener obviamente una tienda en Magdalena, ¿no? Luego quiero tener una tercera tienda en Surco, por decir cualquier nombre, ¿no? O sea, las compañías se van expandiendo y cada tienda será un proyecto nuevo que va a implementar la compañía, ¿no? ¿Ok? Otras compañías se organizan por productos, ¿no? Hoy día tengo una línea de productos A, ¿no? Luego quiero tener, obviamente, una línea de productos B, ¿no? Una línea de productos B, o sea, quiero ir ampliando mis líneas de productos, luego otra línea de productos C, ¿no? Entonces, y cada línea de productos tiene su propia característica y tendrá que ser evaluada como un proyecto. ¿Se dan cuenta?
No hay forma, estimados alumnos, que una compañía desarrolle valor si es que no es una compañía que se define como una compañía que constantemente está craneando, desarrollando y, digamos, lluvia de ideas, generando proyectos, constantemente entrando a ese loop virtuoso de generar proyectos. No hay otra forma, no hay otra forma. Las compañías constantemente tienen que estar dentro de este ámbito, desarrollando intensivamente proyectos. Y si van a desarrollar intensivamente proyectos, que es fundamental, que tengan el conjunto de herramientas y técnicas bastante bien internalizadas para poder evaluar bien si esos proyectos no les van a generar valor, como ustedes mencionaban, les van a generar rentabilidad o no les van a generar rentabilidad. Ahí viene nuestro curso de evaluación de proyectos y ahí viene nuestra participación como gestores empresariales, ¿no? Sea el ámbito profesional empresarial en el cual nosotros nos desempeñemos, nos va a servir para eso, para desde cada uno de nuestras propias especialidades contribuir con guiar compañías en las que trabajamos o los emprendimientos que también cada uno de ustedes puedan tener o las compañías que ustedes puedan tener también en el ámbito familiar, a guiarlas a tomar mejores decisiones que les ayude cada vez a qué cosa, a generar valor, a generar valor. ¿Ok?